Hola, mi nombre es Hedy Romero, yo soy estudiante de Ingeniería Industrial. En esta ocasión quiero presentarle la tarea número 1 de la asignatura de Física, la cual se encuentra enfocada en cinemática. El ejercicio que abordaré es el ejercicio número 1, en el cual vamos a utilizar un simulador en línea. Les mostraré la interacción que voy a realizar con el simulador, analizaremos las gráficas obtenidas con los resultados y pues responderé a unas preguntas planteadas por el ejercicio. Mi objetivo pues es explicar este proceso de estos resultados de una manera clara y pues espero poder darme a entender. Voy a pasar a compartir pantalla para poder empezar a realizar la presentación. Listo. Entonces, inicialmente nos piden que debemos trabajar con este simulador. Nos indican que vamos a trabajar, que la velocidad debe ser el último dígito de mi documento de identidad, que en esta ocasión es 8, con un decimal. Yo voy a trabajar con el decimal 4, quedándome una velocidad de 8,4. Inicialmente nos indican que la aceleración que vamos a trabajar debe ser 0.0. Damos a iniciar, esperamos que nos den los resultados del tiempo, distancia y velocidad. Luego de que las casillitas como tal pues ya estén todas completas, realizamos la exportación de datos. Nos arrojan como tal esta tablita en tiempo, distancia y velocidad. Entonces estos datos yo ya los tengo registrados acá en este Excel. Listo. Entonces, luego de haber hecho la simulación con una aceleración de 0,0, nos piden también que realicemos la aceleración con un valor diferente a 0,0. Yo voy a seguir trabajando mi velocidad en 8,4. 4, ahí. Y la velocidad la voy a trabajar, ya no la vamos a trabajar en 0,0, la voy a trabajar en 0,8. Hacemos el mismo proceso para poder descargar la tabla de datos, pero ya con una aceleración de 0,8. Igualmente, exportamos acá los datos. Nos arroja como tal esta tablita, la cual también ya la copié en esta parte. Entonces, inicialmente, ya cuando hacemos el proceso del simulador, el simulador nos arroja estas tablas. En estas tablas lo que hacemos es, lo que hice fue adjuntar acá como tal una línea más, en la cual va la línea de aceleración. En esta simulación realizada, trabajamos pues con una aceleración de 0,0. Luego de realizar esto, nos piden que debemos, entonces, ya iniciamos la simulación en 0,0. También iniciamos la aceleración con 0,8. Exportamos la tabla de datos, las cuales son esas que adjuntamos como tal una línea más para poder registrar la aceleración en las que estamos trabajando. Nos piden en el paso número 4 que debemos realizar un análisis de datos. Entonces, ¿cuál es este análisis de datos? Las gráficas, las cuales nos piden una que es en posición en función del tiempo, que sería en la aceleración de 0,0, sería entonces posición versus el tiempo. Como podemos como tal identificarlo, pues trabajamos con una posición en distancia de 8,4 y un tiempo de 10 segundos. Entonces, como podemos evidenciar en esta gráfica, el movimiento pues es rectilíneo, lo que quiere decir que el motociclista se encontraba en reposo. O sea, eso quiere decir que se encontraba en el punto 0. Luego nos indican que debemos realizar la gráfica de velocidad en función del tiempo. Igual, entonces, velocidad en función del tiempo. Entonces, trabajamos con una velocidad que es de 8,4, llegando acá, 8,4,
con un tiempo de 10 segundos. Entonces acá como podemos pues observar en esta gráfica, pues tenemos la velocidad, podemos ver que pues es una recta paralela con este eje y también que pues todo este tiempo, que todo el recorrido es en distancias iguales y pues en tiempos iguales. Ya aquí pues igual también nos piden que grafiquemos la aceleración versus el tiempo. Acá es en segundos. Esto es segundos. Perdón. En tiempo en segundos. Entonces acá lo mismo, como podemos identificar, trabajamos con una distancia de 0,0 y pues la aceleración también. La aceleración es, perdón, disculpe, la aceleración en la cual trabajamos pues es de 0,0. Entonces dándonos como tal la línea, quedándonos toda la línea completamente, una línea recta en el eje X. Lo que quiere decir pues que esta aceleración vale 0. Eso es lo que nos están mostrando acá. Entonces, como podemos observar en estas tres gráficas, pues es un movimiento rectilínico uniforme, todas las tres gráficas. Entonces, luego pasamos igualmente el mismo proceso, pero ya con el movimiento uniformemente acelerado. Igual, entonces acá tenemos como tal las gráficas que nos arrojó el simulador, adjuntamos otra gráfica más, en esta ocasión trabajamos con una aceleración de 0,8, como podemos identificarlo acá. Entonces, el punto de partida, su punto inicial, él inicia como tal, pues en el punto 0, ¿sí? Y a medida pues que va avanzando, la aceleración va aumentando, aumenta más su velocidad, ya que pues su aceleración ya tiene una aceleración más constante. Entonces acá lo que podemos observar, a diferencia de el movimiento rectilínico uniforme que como tal correspondía pues a una línea recta como tal, esta no, esta ya no es una línea recta como tal, sino que nos queda como tal un brazo de una parábola de segundo grado, o sea, nos queda como un poquito curveadito, formándonos en esta ocasión como un triángulo. Listo, entonces también nos piden la velocidad versus el tiempo. Como podemos identificar, pues tenemos una velocidad de 8.4 en un tiempo de 10 segundos. En la aceleración de esta gráfica, pues podemos observar que es una aceleración de 0,8, es una aceleración en la cual pues es en un tiempo de 10 segundos, siendo pues constante como tal. Luego de realizar el análisis de las gráficas, acá nos muestran como tal, se registraron las tres gráficas en movimiento rectilínico uniforme, y estas otras tres gráficas, que fueron las que trabajamos con una aceleración diferente a 0.0 en comparación a estas, la trabajamos con una aceleración de 0.8. Lo mismo, acá están ya las tres registradas. En el quinto paso, pues nos piden que interpretemos los resultados. Entonces, como pudimos observar en las tres primeras gráficas, pues los motociclistas se mueven a una velocidad constante de 8,4. Entonces sin una aceleración, o sea, su aceleración era en 0,0 en un tiempo de 10 segundos. Y pues durante toda esta trayectoria, pues su movimiento rectilínico fue uniforme, partiendo pues desde el origen, lo cual indica que pues el motociclista se encontraba en reposo, como le mencioné anteriormente, o sea que se encontraba en 0. En las otras tres gráficas restantes, que serían entonces las gráficas de movimiento uniformemente acelerado, podemos apreciar una velocidad inicial de 8,4 metros por segundo con una aceleración constante de 0,8 metros por segundo al cuadrado. Esto nos indica pues que el motociclista mantenía una aceleración constante a su velocidad, y a medida pues que mantenía esta aceleración pues iba aumentando con el tiempo, la velocidad. Partiendo de eso, nos piden también pues, que debemos responder las siguientes preguntas. Nos preguntan,
¿cómo puede diferenciar un movimiento rectilínico uniforme de un movimiento rectilínico uniformemente acelerado? A partir de las características de las gráficas que acabamos de ver el movimiento. Entonces, podríamos identificar con las siguientes características. El movimiento rectilínico uniforme, la aceleración pues era de 0.0, lo que quiere decir que no hay aceleración y que la característica de posición versus el tiempo se encuentra en una línea recta con pendiente constante. Además de eso, la aceleración versus el tiempo, pues eso era una línea como tal horizontal, quedándonos como tal toda entre el eje X. Y ahora pues en el movimiento uniformemente acelerado, teníamos una aceleración constante de 0,8 metros. Esto nos quería decir que a medida que aumenta esto nos quiere decir que aumenta la velocidad con el tiempo con su aceleración constante. La característica de posición versus el tiempo se formaba una parábola de segundo grado, una parábola de segundo grado que era esta parábola que le indicaba acá, a diferencia de la primera que sí era una línea recta. Listo, entonces la aceleración versus el tiempo listo en una línea horizontal constante. La B nos indican sobre el movimiento con aceleración constante. ¿Qué sucede cuando la aceleración es cero? Entonces nos están preguntando, entonces, ¿qué sucedería con la aceleración constante? ¿Qué sucede cuando es cero? Entonces, bueno, sucede que se convierte en un movimiento rectilínico uniforme, como lo podemos observar en la primera gráfica, como lo muestra la gráfica de aceleración de 0,0, quedando sobre todo en el eje X. Entonces, a esto nos hacemos referencia a esta gráfica de acá, la cual, como podemos observar, como la aceleración se encontraba en cero, entonces la línea recta queda como tal en todo el eje X, mostrándonos que su aceleración pues es 0,0. Nos piden acá entonces, ¿qué representa el área bajo la curva de la gráfica de velocidad versus el tiempo? Entonces, ¿qué representa? Velocidad versus el tiempo. Entonces, como podemos identificar en esta gráfica, que es la gráfica de velocidad versus el tiempo, podemos evidenciar que espere, que es lo que nos están preguntando, qué pena. Ok, listo. Entonces, como podemos evidenciar acá en la gráfica de velocidad versus el tiempo, podemos identificar, bueno, que tenemos una velocidad de 8,4 en un tiempo de 10 segundos. Entonces, como podemos observarlo, esto, lo que se encuentra todo aquí, bajo la línea de la curva de rectilínica, entonces es todo el área, entonces va desde la velocidad de 8,4 hasta un tiempo de segundo formando un rectángulo. Todo este rectángulo que está acá es el área bajo la curva, la cual se puede determinar como tal la distancia. En esta ocasión del movimiento rectilínico uniforme podemos evidenciar que se forma un cuadrado. Esa sería la del movimiento rectilínico uniforme, y la velocidad versus el tiempo del movimiento uniformemente acelerado. Podemos identificar que ya no nos queda como tal un cuadrado, sino como estilo como de un triángulo. Igualmente, podemos identificar todo lo que se encuentra bajo la línea de esta curva, de toda esta área que vemos acá, podríamos identificar lo que es la distancia, al igual que en el primero. Listo. En el paso 6 nos piden que debemos hacer una aplicación, tomando las ecuaciones de las líneas de tendencia obtenidas en el CEL, haciendo una comparación con las ecuaciones del movimiento rectilíneo uniforme y del movimiento uniformemente acelerado, usando estas ecuaciones para calcular la velocidad del motociclista en los tiempos. Entonces, vamos a tomar las ecuaciones de velocidad, que en este caso serían
estas de acá. Nos piden las ecuaciones de línea de tendencia. Entonces acá lo que hacemos es buscarlas. Presentación, listo. En este caso, esta sería la ecuación del movimiento uniformemente acelerado. Movimiento uniformemente acelerado, que sería como tal, esta es la ecuación que vamos a trabajar. Entonces lo que hacemos es, esta Y equivale a velocidad y la X equivale a tiempo. Entonces lo que hacemos es multiplicar la velocidad por el tiempo. Disculpe, acá se multiplicaría la aceleración por el tiempo, más 8.4. Entonces, nos piden que debemos calcular en el tiempo de 25 segundos. Entonces, lo que hacemos es desplazar el tiempo por 25 segundos, obteniendo el resultado, luego de operar 0.8 por 25 más 8.4, tendríamos un resultado de 28,4. Y trabajando con el tiempo de 35 segundos en el movimiento uniformemente acelerado, tendríamos entonces una velocidad de 0.8 por 35 más 8.4, obteniendo el resultado de 36.4. 36.4. Listo. Entonces acá ya operaríamos como tal la ecuación del movimiento uniformemente acelerado. Entonces, igualmente acá nos piden el movimiento rectilíneo uniforme, el cual nos da como tal una ecuación en la gráfica de la de velocidad, esta, de Y igual a 8,4. En lo cual vamos a operar de la siguiente manera. Entonces tenemos esta ecuación que es la que nos arroja la gráfica, lo que hacemos es operarla. Entonces empezamos, cogemos para hallar la distancia, entonces cogemos la velocidad, que en este caso es 8.4 metros por segundo, por los 25 segundos que nos están pidiendo que calculemos. Entonces, 8.4 metros por segundo por 25 segundos, cancelamos los segundos, quedándonos 84 por 25. Entonces, al multiplicar estos 88.4, disculpe, por estos 25, me da 210 metros. Igualmente hacemos el mismo proceso, pero ya no con 25 segundos, sino con los 35 segundos. Hacemos la operación, el mismo proceso de acá, dándonos como tal una velocidad de 294 metros por segundo, lo cual estos resultados nos estarían dando la distancia que recorre el motociclista. Listo, muchísimas gracias, eso es todo. Agradezco su atención, espero poder haber sido clara y poderme haber dado a entender. Muchísimas gracias.